Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles, muy buenos días. Bueno, me alegra mucho verles, ver a Marisol, a Lucy, a Sabri hoy acompañando en la clase presencial y bueno, para todos aquellos que estarán viendo la clase grabada, es una alegría verlos y saludarles. Bueno, verlos no, pero saludarlos sí, en esta clase. Bueno, es muy importante, sí, dije verlos, no los veo a los que ven la clase grabada, pero bueno, al menos sí saludarlos. Bien, es una alegría para mí poder compartir este tiempo de aprendizaje que estamos teniendo. Bien, estamos en el canon hebreo, el canon palestinense, el Antiguo Testamento, y estamos viendo cómo se forman este conglomerado de libros, ¿verdad? Que en algún momento pues vendrá a ser escritura sagrada, texto sagrado, texto inspirado, y que los judíos serán básicamente los productores de esta literatura, ¿verdad? De esta literatura sagrada que nosotros le llamaríamos. La clase anterior vimos elementos claves que es muy importante que ustedes los tengan y los manejen a la perfección. Tenemos época patriarcal, por ejemplo, sabemos quiénes son los patriarcas, cómo es que sube Israel a Egipto, el periodo de los 400 y largo años que tiene Egipto, que tiene Israel esclavo en Egipto, el primer imperio que tiene dominado a Israel. Luego tenemos la época de las alianzas, ¿no? Esto es importantísimo. La alianza va a ser un tema fundamental que será retomado por los profetas. Nosotros no vamos a entender los mensajes proféticos si no sabemos el tema de la alianza, el tema de los 10 mandamientos. Tenemos la etapa del desierto, que es muy importante también, y la teología deuteronomista. No pierdan de vista esa palabra, la teología del Deuteronomio, que vendrán a ser las leyes, los decretos que el pueblo deberá vivir, experimentar y guardar al momento que posea la tierra prometida. Bueno, luego tenemos la posesión de la tierra, el repartimiento de la tierra con las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus se establecen en el norte, 2 tribus se establecen en el sur. La época más oscura de la Biblia es la época de los jueces, ¿verdad? Que es una época en donde Dios levanta ciertos hombres y mujeres que son posesos del Espíritu Santo, tipo libertadores, para ayudar al pueblo sobre el dominio de los otros pueblos. Luego viene lo que es la monarquía. Recuerden, monarquía, Saúl, David, Salomón, el Reino Unido que se le conoce, luego el reino dividido, ¿verdad? Reino del norte, tenemos a los israelitas, reino del sur, tenemos a los judaítas, reino del norte, capital Samaria, reino del sur, capital Jerusalén, ¿ok? Los profetas estarán allí, algunos profetas nunca pisarán el reino del sur. Hay profetas que solamente estarán predicando a los del norte, hay profetas que solamente estarán predicando al sur. Luego tenemos la etapa de los asirios, los asirios que dominan a Israel, ¿verdad? Y que destruyen finalmente el imperio del norte. Luego tenemos el imperio babilonio que viene a destruir el reino asirio destruye Samaria en el 722. El reino del sur es destruido por los babilonios en el 586. Y ahí se da una etapa importantísima, que es donde se produce mucho texto bíblico, mucha producción bíblica que nosotros tenemos, que es el exilio babilónico, el destierro. Luego tenemos dos elementos importantes, un grupo que vuelve a Jerusalén bajo el imperio persa, que vienen a reconstruir a Jerusalén, que esa es la etapa de la restauración, no lo olviden, etapa de la restauración, aquí tenemos el libro de las crónicas, tenemos Zacarías, Malaquías, Ageo, etcétera, y tenemos un grupo de judíos que no vuelven a Jerusalén, sino se quedan en Babilonia, y a eso se les van a conocer como los judíos de la diáspora. De ahí, y solo para un ejemplo, será Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo será un judío de la diáspora. Sus familias serán judíos que no volvieron a Jerusalén, sino que se quedaron allá. Y luego viene la época, hasta ahí el texto bíblico estaría, viene la época griega, con los Ptolomeos y los Seleucidas,
Algún día le van a tener que una tarea sobre eso. Y luego viene el Imperio Romano, ¿verdad? En donde nace nuestro Señor Jesucristo y en el año 70 de la era romana, de la era actual, perdón, Roma destruye el segundo templo, ¿ok? Entonces hoy tenemos palabras claves: destierro, Reino Unido, reino dividido, Israel, Judá, los patriarcas, las alianzas, la historia deuteronomista. Todas estas palabras claves son importantes para que ustedes identifiquen el hilo conductor de la temática que se desarrolla desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Bueno, habiendo hecho este repaso de mil y tantos años en 2 minutos, vamos ahora a trabajar en las evidencias, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos de qué manera llegó a formarse este canon? Esto que nosotros le llamamos Sagradas Escrituras, ¿cómo llegó a formarse? Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en esto. La primera evidencia, queridos alumnos, tendrá que ver con una mención extrabíblica. Ustedes saben que más allá de que del texto bíblico que nosotros tenemos, más allá de que leemos en la Biblia que existe un pueblo de Israel, o un pueblo que se llamó Israel o Judá o los judíos, no hay otras menciones de los pueblos antiguos, ¿verdad? Que nos permitan saber que efectivamente hubo un pueblo llamado Israel. No tenemos eso. No hay menciones abundantes ni siquiera alguna referencia en las literaturas de los pueblos antiguos, de los sumerios, por ejemplo, que nos haga saber, ¿verdad?, que hubo un pueblo que se llamó Israel. Fue no hace mucho, hermanos, cuando se encontró la estela de Mertá, que esta estela data del siglo XII antes de Cristo. Tenemos la primera mención fuera de la Biblia que justifica que existió un pueblo llamado Israel. Esta es la estela de Merneftá, que es una estela que hace referencia a los hechos de un personaje llamado Ramsés II y que está datado básicamente esta estela entre el 1213 y 1203 antes de la era cristiana. Es decir, antes de Cristo. Este es diríamos, el documento. Aquí no es un papiro, no es un pergamino, es una piedra, en donde encontramos una línea que hace referencia a Israel. Y entonces tenemos que en esta estela aparece esta expresión llamada Isiriar, Isiriar, es decir, traducido es: Israel está derribado y yermo no tiene simiente, es decir, no fueron como terminados, como aniquilados. Recuerden siempre que los pueblos antiguos, como ahora, registraban siempre sus conquistas y evidentemente las conquistas, hay una frase que dice que la historia la escriben los vencedores. Evidentemente, un pueblo que vence a otro no va a exaltar al pueblo vencido, ¿no? Siempre va a exaltar sus gestas heroicas, pero no va a mencionar al pueblo vencido. Pero en esta estela, ustedes pueden entrar a Google y conocer un poco más de la historia de la estela de Merneftá y se darán cuenta que por primera vez hay un indicio, ¿verdad?, fuera de Israel que nos permiten, o de la Biblia, que nos permiten saber que Israel existió. Esto es importantísimo porque para el mundo de la ciencia, el mundo de la arqueología, este descubrimiento viene a confirmar lo que la Biblia ha dicho del pueblo de Israel. Bien, dicho esto, como un dato para que ustedes sepan que hay pruebas arqueológicas que demuestran la existencia y la veracidad del texto bíblico, vamos a situarnos en primer lugar
con la tradición oral. Como dije, la tradición oral en la confección de los textos sagrados es fundamentalísima y tenemos que reconocerla a la luz de esta circunstancia. Tuvo un impacto muy importante la tradición oral para ir conformando la palabra escrita. Es muy probable, queridos alumnos, que estas tradiciones orales tuviesen que ver con el origen del mundo, ¿verdad? ¿Cómo es? Cada cultura, no lo voy a explicar ahora porque lo vamos a ver en introducción al Antiguo Testamento y ustedes lo van a ver con mayor detenimiento en su clase de Pentateuco, pero todas las culturas daban razón de cómo el mundo vino a ser creado. Las culturas antiguas eran pues obsesionadas por descubrir. Hasta ahora nosotros mismos somos obsesionados por descubrir cómo se creó el mundo. Imagínense en la antigüedad. Bueno, entonces Israel también tenía esta misma reflexión. ¿Cómo se crea el mundo? Los cantos de victoria eran fundamentalísimos porque evidentemente cuando un pueblo sojuzgaba a otro o lo vencía, se componían cantos, cantos de gestas, de victorias, que perpetuaban en el tiempo como un testimonio de que tal pueblo o que tal nación venció a tal otra nación. Los cantos de victoria son muy importantes en el texto bíblico, ¿verdad? Tenemos muchos cantos. El mayor, el más hermoso teológicamente hablando, es el canto de Débora, ¿verdad? Que alaba la acción de Jael o de Jael que termina destrozándole el cráneo a Sísara, ¿verdad? Y el canto de Débora con Barak es un canto que exalta esta fuerza y reconoce cómo una mujer se tuvo el valor de destrozarle el cráneo al capitán del ejército. Así que los cantos de victoria son hermosísimos. Los aspectos cultuales, queridos alumnos, también se pasaban de boca en boca. ¿Por qué? Porque evidentemente eran las formas de cómo se tenían que desarrollar los cultos, los sacrificios. Recuerden que en la época patriarcal no había templo. Los patriarcas adoraban a Dios, depende el lugar, depende la circunstancia. Si tuvieron alguna visión, bueno, ahí levantaban un altar, ofrecían un animal, etcétera, ¿no? Y eh, y de esa forma se fue transmitiendo la importancia de los aspectos del culto, aspectos cultuales. Ahora, los aspectos políticos, hermanos, no fueron ajenos. La Biblia es, a ver, espero se entienda la expresión, la Biblia es muy política, ¿no? Es decir, aborda muchos temas políticos. De hecho, ¿por qué los reinos del norte y del sur terminaron siendo destruidos? El del norte por los asirios, el del sur por los babilonios, por cuestiones políticas, de diplomacia internacional, por cuestiones de alianzas con otros pueblos que trajo como consecuencia la invasión de los imperios sobre las naciones. Los monarcas eran políticos, Saúl, David, Salomón y se diga, ¿no? La política entra mucho en el texto sagrado y evidentemente la vemos funcionando hasta en el tiempo de Jesús. Hay mucha política al respecto. Pero estas tradiciones orales que se fueron consolidando con el paso del tiempo, al parecer, no fue sino hasta el siglo X o el siglo XI donde se empieza a poner todo por escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tradiciones orales, si bien es cierto, jugaban un papel importante, alguien llegó y dijo, che, vamos a tener que escribir esto para que quede como texto fijo o texto fijado. Esto es importantísimo, hermanos, ¿verdad? A ver, no, sí, sí, Dani, adelante, para que no se te vaya la idea y a mí tampoco. Pasa, hermano. Bueno, Pasa. mirando lo que está explicando, hermano, bueno, cómo se va originando Dani, todo. yo te escucho muy bajito, hermano. A ver, perdón, no sé Ahí me si es escuchan mejor, mi hermano. volumen. Ahí me escuchan Sí, mejor. sí, sí. Ok. Hermano, mirando pues lo que está explicando, ¿no? Del tema de la tradición oral y bueno, realmente cuando se generaron todos estos escritos, me surge a mí una inquietud, ¿no? Y no sería, bueno, aquí le llaman, hay un juego que le llaman el teléfono roto, ¿no?
Es un tema de que le comunican, haga de cuenta, una línea de personas y le comunican un mensaje al que está iniciando y se lo pasan al otro, pero a la final no llega el mensaje completo, ¿sí? No pasaría ese mismo tema también con estos textos, hermano, porque cuando uno mira la Biblia y la mira desde un punto crítico, pues hay muchas cosas que no tienen como, eh, eh, no lo sé cómo decirlo, como coherencia, ¿sí? Eh, y me surge lo mismo, ¿no? El tema del teléfono roto que puede estar pasando porque tradición oral, cada quien lo va explicando, cada persona lo va explicando según cómo lo entiende, no literal a veces, porque no había manera de como escribirlo. No se perdería mucho de realmente de lo que era el contenido, o sea, realmente no llegó el original, es lo que yo entendería, ¿no? Llegó fue algo que fue pasando de generación en generación oralmente, pero el original no llegó, ¿sí? Porque uno mira, pues la cantidad de años que menciona nada más entre los que pasaban en Génesis, entre generaciones, si sí eran personas que vivían tanto tiempo, eh, ¿quién transmitió durante más de 1000 años, 2000 años, no sé cuánto tiempo haya pasado ese tipo de información, digámoslo, piel a lo que realmente es, y no una mezcla de pronto, porque también ya surgieron muchos pueblos, una mezcla pues, de pensamientos según su cultura, su familia y todo eso, y a la final no llega algo original, es lo que me surge a mí como inquietud. Muy bien, gracias Dani. Es una excelente pregunta y una muy valiosa observación que nos hace reflexionar un poco al respecto. Miren, está salvaguardada la esencia de la inspiración. Es decir, más allá de lo que Dani comenta y que yo ahora voy a explicar, seguimos pensando que es Dios inspirando a los autores bíblicos a poner por escrito su palabra, y demás. O sea, no, más allá de lo que Dani plantea como el famoso teléfono descompuesto, como yo lo conozco, sigue siendo obra sobrenatural del Espíritu Santo guiando a los autores a escribir. Pero como expliqué en alguna clase, no tienen que olvidar los factores humanos, ¿verdad? Los factores humanos que están inmersos en la Biblia. Y de ahí la importancia que ustedes sean diligentes en el estudio de la palabra, que sean personas que puedan enfocarse en la palabra, no perdiendo de vista que está el factor humano, ¿verdad? No, la Biblia no nos cayó del cielo, no fue confeccionada en el tercer cielo, fue confeccionada aquí con personas con muchas características, ¿no? De personalidad, de cultura, de tradiciones, etcétera. Entonces, dicho esto de que está salvaguardada la esencia de la inspiración bíblica, tres cositas tendría que decir al respecto. La primera, Dani, es que eh, la forma de transmisión oral que existía en el antiguo Medio Oriente es muy diferente a la transmisión oral que nosotros tenemos como occidentales. En el caso aquí de los occidentales, que seríamos nosotros y pensaríamos, como vos hiciste y yo lo mismo lo he planteado, o sea, cómo entender que si ahorita yo digo algo a alguien, esa persona va a decir diferente a lo que yo digo y diferente a lo que yo digo. Este, en la antigüedad, el fenómeno de la memorización era mucho más arraigada, mucho más seria, mucho más fuerte. Es decir, que la transmisión oral está sustentada en el antiguo Medio Oriente por esta cosmovisión de mantener lo más fiel que se pueda la transmisión del texto, ¿verdad? O de las historias que se querían comentar. Está plenamente comprobado entonces que en la antigüedad, en los tiempos en que se escribe o suceden los hechos de la Biblia, el juego, la memorización toma un papel muy importante en esto y no se hizo como nosotros hoy los occidentales lo haríamos. ¿Ok? Entonces queda respaldado un poco en cuanto a su
propia impronta que existía en las culturas antiguas sobre el papel fundamental que tenía la tradición oral. Recuerden que la tradición oral se toma en cuenta porque no hay nada escrito, porque no se escribe nada. Entonces, se tomaba muy en serio, muy en serio la transmisión de las historias que se planteaban. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que efectivamente con el paso de los tiempos, pues las historias iban cambiándose, ¿no? Por eso es que vamos a ver algunos relatos en donde el autor parece ser que podría exagerar, como dije, si ustedes van al libro de Josué, van a encontrar que hay muchos números de personas que terminaron siendo muertas o cadáveres regados por el campo y nos dan a nosotros números exactos de decir tantas personas murieron. ¿Quién contó esas personas? ¿Quién se dio el tiempo de ir uno por uno para contar? Pues evidentemente nadie, ¿no? Pero el autor, queriendo establecer la importancia que tuvo esa gesta histórica, pues establece un número, ¿verdad? Que no desvirtúa el mensaje bajo ninguna circunstancia. Simplemente pudieron haber, de ese número, 600,000 muertos, pudieron haber sido tal vez 500,000 o tal vez 800,000, pero el número no mueve en esencia el mensaje que quiso transmitir el autor sagrado, que era la historia de la conquista. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, tienen que tener un ojo muy crítico para poder discernir cuál es el mensaje que el texto bíblico, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se ha salvaguardado en el texto sagrado. Ahora, yo les comentaba que la tradición oral jugó un papel tan importante en el cual las tradiciones o las historias que se contaban siguieron rumbos diferentes. Por eso es que en la Biblia encontramos, por ejemplo, un mismo caso contado de dos formas diferentes. Ya les platiqué, no lo hago más porque ya lo dije en alguna clase. Tenemos dos relatos, por ejemplo, de cómo David conoció a Saúl, o Saúl a David, como quieran decirle. Dos relatos, ¿verdad? Dos relatos que evidentemente vienen de una tradición oral. ¿Por qué? Porque cuando es una tradición escrita, como dije, espero no confundirlos, pero cuando es una tradición escrita se le llama texto fijado. Lo que está escrito ya nadie lo puede cambiar. Oye, es que me dijo fulano, sultano, que esto pasó. No pasó así. Mira, aquí está escrito y acá dice cómo pasó. A esto se le llama texto fijado, que es lo que ahora nosotros tenemos en la Biblia. ¿Ah? Es un texto fijado. Nadie nos va a contar otra cosa porque ya lo que está escrito acá. Pero en la tradición oral, como seguían distintos caminos, pues algunos decían, no, mira, David conoció a Saúl cuando se peleó con Goliat. Y otros decían, no, David conoció a Saúl porque Saúl tenía espíritus malos y necesitaba que alguien le tocara música para calmarse. ¿Qué hace el redactor? ¿Qué hace el que pone por escrito todo? Pues él conoce las dos tradiciones. Él escuchó las dos. Y entonces, en el factor humano que tiene para escribir la Biblia, termina preguntándose, ¿qué hago? Si saco la historia de que David conoció a Saúl por Goliat, bueno, tal vez nada pasaría. Nosotros ni nos hubiéramos dado cuenta de eso. Nosotros ahora que ya leemos el texto fijo, sabríamos que David conoció a Saúl porque tenía a Saúl espíritus malignos. Ni siquiera hubiéramos pensado que era por Goliat. Pero ¿qué es lo que hace? Y por eso dije, bendito sea Dios, que el que escribe el texto sagrado lo pone por escrito, dijo, vamos a poner las dos tradiciones. Entonces pone dos tradiciones, las deja las dos, como para entender mucho más la experiencia de David con la relación con Saúl. Bueno, para entenderla mucho más. Y gracias a esos dos relatos, que no se parecen unos con otros, podemos conocer un poco más la experiencia que pudo tener David con Saúl. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, el mismo texto nos va guiando, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia esa duplicación de tradiciones orales rompe el espíritu esencial que quiso transmitir el autor sagrado
sobre la historia que estaba queriendo contar. Ninguna. Desde Génesis hasta Apocalipsis, por eso hablamos de la no contradicción, ¿verdad? Y la no contradicción. Puede haber incluso lo vamos a ver en una clase, cuando se van copiando los escritos, pues hay errores, porque son errores muy humanos. Pero lo que nosotros entendemos que el mensaje que quiere transmitir el escritor se mantiene a salvo. Por eso es muy importante que ustedes conozcan todos estos aspectos para que al momento de abordar el texto bíblico, pues puedan entenderlo, que es una construcción de una historia de mucho tiempo que en comparación a los errores que pudiese tener el texto bíblico, son nada, son peccata minuta, decimos, ¿no? Son muy poquititos, es un grano de arena en la playa del mar porque el mensaje se ha ido salvaguardando. Así que en ese sentido, Dani querido, dos cositas. Hay que confiar mucho en la forma en que se transmitían las tradiciones orales en el antiguo Medio Oriente, que no sé, nada se parecen a las nuestras. Las nuestras son machisme, ¿verdad? Lo otro es que las tradiciones orales jugaron un papel importante que terminan estando en el texto sagrado, ¿verdad? Terminan estando en el texto sagrado y ahí cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escudriñarlas y ampliar mucho más el concepto que se tiene de la historia mencionada. Ujú. Bueno, espero haber contestado un poco, amigo, o al menos esa es la contestación que yo podría darte al respecto. Seguimos descansando en la confianza de que el texto bíblico mantiene el mensaje que Dios quiso transmitir. De diferente forma, sí. De diferentes improntas, sí. Y ya lo vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra duda o Dani, si quieres, no sé si te ayudé o te empeoré. Eh, sí, 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 me ayudó, hermano, pero eh, sigo insistiendo, hay imperfección. Pienso que ya hay más imperfección en el sentido de oral, ¿no? Más que el escrito, porque como lo dice el hermano, una cosa es el fijo, y si aún en el fijo se equivocaban, Ujú. ¿cuánto más será en el oral? No, pues yo sé que no es la misma mentalidad de nosotros, que como dice el hermano, se vuelve a veces más chisme y yo le agrego, le quito y se va pasando, pero no es esa mentalidad. Y pues lo que dice el hermano, ¿no? Resalta sobre todo el tema de la esencia, ¿no? Pero al momento lo que dice el hermano es muy cierto, hay que ser muy crítico porque pues hay muchas figuras literarias que maneja la Biblia que uno las toma a veces literal Ujú, y, pues no es así, a veces arman hasta, se vuelve un problema cuando uno dice que no es así, porque no se entiende el concepto de que hay figuras literarias dentro de la Biblia y pues también hay que ponerle lógica al leerla, ¿no? Uno dice, pero bueno, ¿y quién escribió y quién, o sea, como dice el hermano, el ejemplo que dio, ¿no? De, pues, ¿quién se va a poner a contar los muertos, hermano? Y más 600.000. O sea, muy desocupado, pero nadie va a hacer eso, ¿no? Y hay cosas así que uno ve de números que uno dice, no, esto no me encaja, ¿sí? ujú. Pero lo que dice el hermano, ¿no? A la final es la esencia, la esencia que Dios quiere transmitir y entender que mientras haya intervención humana va a haber imperfección humana, más no de Dios. Sí, Eso es sí, lo que yo Dani, entiendo, hermano. lo decís muy bien y yo espero que si logramos avanzar hoy en la clase, me parece que va a quedar mucho más claro este aspecto, y espero que al final de la clase podamos tener mucho más elementos para considerar cómo se forma. Acuérdense, estamos viendo cómo se forma, cómo llega este proceso, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta impronta humana también, ¿no? Sabdi, adelante. Hermano, pues precisamente a mí, pues ahora digamos que ahora no, pero antes sí me preocupaba, como que me producía mucha incertidumbre eso, ese, cómo saber que estoy leyendo de verdad lo que es, pues porque igual fueron personas, todo lo que están hablando ustedes. Y una vez en una clase de jóvenes, esto ya hace años, nos preguntaron cómo, estamos hablando sobre sobre la Biblia, que es totalmente
ella no se contradice, ella es totalmente veraz. Entonces, nos presentaron el ejemplo del texto que dice en Mateo 27, no estoy segura de que a qué versículos, donde habla sobre lo que pasa con Judas cuando va al templo y dice que no quiere, que no, que ya no quiere el dinero. Entonces en Mateo dice que arroja el dinero y va y se ahorca. Pero si luego vamos a mirar a Hechos, en Hechos, esto creo que es Hechos 1, sí, Hechos Ujú, 1, ujú. él dice que con el dinero compra un terreno, se ahorca, pero no muere ahorcado, sino que muere reventado. Entonces, claro, y nos terminaron la clase así. Y listo, muchachos, ya se pueden ir. Y nosotros como, bueno, ¿y cuál es la explicación de esto? La Biblia no se puede contradecir. Entonces, claro, en ese momento nos dijeron, vayan y pregunten, ¿por qué? Vayan, busquen. Entonces, una hermana que es muy inteligente, que yo la admiro mucho, ella me dijo, pero ¿y quién dijo que se toca leer? Que se cayó y se reventó. La Biblia está escrita de muchísimas maneras y lo que tenemos que buscar, más allá de cuál es verdad y cuál es no, es buscar el discernimiento para tratar de entender con qué finalidad lo escribió la persona que lo escribió. Entonces, después de yo entender, desde ahí para allá no volví a leer la Biblia con esa, como con esa, que todo lo que dice es tal cual como lo dice. Entonces la hermana me puso el ejemplo. ¿Qué tal que el que escribió de Hechos dijo, no, ese man se ahorcó y tal, se estalló, o sea, se murió, pero bien muerto, muerto. Entonces, y nosotros lo leemos es, no, no murió como dice en Mateo, ¿qué hacemos ahora? La finalidad no es cómo murió, sino que se murió y ya. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia va al mismo punto y terminando hacia el mismo enfoque. Entonces creo que lo que tenemos que buscar es como ese propósito o ese sentido con el que trató de escribirlo el autor, ¿no? Y pues Bien, eso no es fácil, pero espero que el hermano nos ayude a descubrirlo. sí, gracias, gracias, Sabri. Sí, bueno, Sabri ahora dio con una palabra clave que es las intenciones de los autores bíblicos. Esto va a ser muy importante. Entonces, vamos con calma. Creo que lo importante ahora de lo que hemos dicho es cierto. La tradición oral juega eso, pero como dije, gracias a Dios y a los autores bíblicos nos mantienen las dos tradiciones o las tres tradiciones, porque no son los únicos casos, hay muchos casos en la Biblia. Pero como dije, hay que ver por debajo del texto, ¿no? Leerlo de manera literalista nos va a conflictuar con esto, ¿no? Nos va a traer problemas de entendimiento y de dudas. Entonces, ¿la Biblia miente? No, no miente, no miente. Simplemente que el factor humano deja por escrito historias, narraciones, pero que debajo de ellas tiene un propósito, un objetivo, que ese es el más importante y que ese es el que ha salvaguardado el Espíritu Santo a través de todos estos siglos. ¿Ok? Déjenme avanzar un poco y tal vez nos ayudemos un poco más con la clase. ¿Les parece? Igual pueden preguntar a la hora que gusten. Me encanta cuando preguntan, así veo si estoy dormido yo o ustedes. Bien, entonces, de la tradición oral saltamos a la tradición escrita y al parecer los biblistas han establecido que no fue sino hasta el siglo X o XI donde se empieza a tener el texto fijo. En estas épocas ya funcionaban los dos reinos, estaba el reino del norte, el reino del sur, y fue en el reinado de Ezequías, en el reino del sur, es muy importante un poco que conozcan, van a tener que aprenderse un poco el nombre de los reyes para que sepan si pertenecía al norte o pertenecía al sur, pero fue en el reinado de Ezequías, uno de los reyes del sur, que más o menos se portó a la altura de seguir al Señor, ¿verdad? Pero que contó con el favor divino. Y fue en este reinado, bajo el reinado de Ezequías, en el reino del sur, donde se impulsa el trabajo de la tradición escrita. No debemos olvidar un detalle importantísimo, hermanos. Para que se diera la tradición escrita, es por la influencia que Israel tuvo con otras culturas mucho más antiguas que Israel y que habían evolucionado mucho más de la tradición oral a la tradición escrita y que muchas culturas
iban incluso a la par de las dos mismas tradiciones. Y eso les motivó a hacer lo mismo. O sea, las demás culturas, sean con jeroglíficos, sean con rasgos, sean con caracteres, que eran las formas de escrituras antiguas, ¿no? La más antigua, la Sumeria. Bueno, Israel también dijo, nosotros tenemos que contar nuestra historia también. Y esta tiene que escribirse, ¿verdad? Insisto, las culturas antiguas tenían sus propias tradiciones de quién eran sus dioses, cómo sus dioses construyeron el mundo, cómo sus dioses los trataban, etcétera. E Israel entonces empieza a decir, nosotros tenemos que escribir sobre nuestro Dios. Y entonces empieza a haber una proliferación de literatura. Hay un boom, diríamos, en el pueblo judío, el Reino del Sur, para producir literatura. El Reino del Norte también, pero creo que el Reino del Sur fue quien produjo más literatura que el Reino del Norte. Algunos ejemplos de tradiciones orales, de cantos más antiguos que los biblistas han ubicado como relatos que caminaron de manera independiente, que se transmitieron de manera independiente y que después el redactor del texto bíblico pues los pone. Voy a poner solamente algunos ejemplos de los cantos más antiguos que existen en el texto bíblico. Tenemos el famoso Cántico de la Espada, la maldición de Canaán, el oráculo de Yahvé, las bendiciones de Isaac, las bendiciones de Jacob, el epinicio de Moisés o la victoria de Moisés, el estribillo de Miriam, o el cántico de Miriam que se da cuando pasa el Mar Rojo, el cántico de Aarón, el cantar del pozo y el poema de los romanceros. Estos cánticos, ¿verdad? Que se construyeron en estas tradiciones orales y que se iban estructurando, bien dijo Dani una palabra interesantísima, se iban interpretando. Pues aun cuando se da este proceso de interpretación, nosotros creemos que es el Espíritu de Dios quien va guiando estas mismas interpretaciones y va guiando de alguna manera el pensamiento de la transmisión de estos autores. Por eso era muy importante establecer el tema de la inspiración bíblica. Bueno, hoy mucha gente, muchos hermanos y muchos otros defienden todavía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? Que escribió todos, desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio veintitantos, 29 creo es, que escribió todo el texto. Y, y resulta que pudo ser que no haya sido Moisés, que pudieron haber sido otras personas. La pregunta sería, si no fue Moisés y las otras personas escribieron parte del Pentateuco, ¿esas personas no fueron inspiradas por Dios? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Entonces, no es el personaje el que nos da la seguridad de quien escribió. Muchos pensamos que el libro de Ruth lo escribió Ruth. Pues no, ¿verdad? No lo escribió Ruth. Por ejemplo, pensamos el libro de las crónicas. ¿Quién escribe el libro de las crónicas? Que son en la etapa de la restauración. Pues no sabemos. Pero quien lo haya hecho, entendemos que fue por inspiración del Espíritu Santo. Así que estos cánticos, que aunque como dije, vinieron a ser interpretados en el mismo pasar de la tradición oral y que se fueron componiendo, que se fueron arreglando, porque lean los cánticos, hermanos, están muy bien hechos. Son cánticos bien estructurados, bien hermosos, bien delineados. Bueno, ese proceso entendemos que fue el Espíritu del Señor que lo fue guiando. No importa si en el paso de la tradición oral se fueron interpretando. Al final, el texto fijo nos permite saber que en ese proceso Dios lo fue guiando. Así que estos son algunos ejemplos de las tradiciones orales de los cánticos más antiguos. Ahora, alguien me preguntaba, no sé en qué momento, si lo único que nosotros tenemos en la Biblia fue lo que se escribió en Israel. No, hermanos, no. Hay muchos otros textos que se perdieron, que se mencionan en el Antiguo Testamento, pero que no existen más, pero que se escribieron, se produjeron. Lo mismo que hoy nosotros tenemos de Josué, jueces, Samuel, Ruth, etcétera, etcétera.
de esa misma tamaño, diríamos, pues escriben también otros libros que no conocemos. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, están los libros de la guerra de Yahvé, ¿no? O los libros de la guerra de Jehová. Están ahí los textos bíblicos, ustedes los pueden buscar en su momento y verificar. Está el libro de Yacer o el libro del justo, donde vemos, por ejemplo, que de ese libro, hermano, se toma el poema de cuando se detiene el sol. Esto es interesantísimo. Ustedes lean el libro de Josué, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 13, donde está, es un poema. Ahí es una clave hermenéutica de cuando luna detente en Ascalón y sol en Quelón, ¿no? Y la luna y el sol se detuvieron y los israelitas pelearon, ganaron la batalla. Este, nosotros hemos tomado de manera literal ese texto, ¿verdad? Pero dos cositas pasamos por alto, que ese texto donde se detiene el sol y la luna, ¿verdad? Pues ahora nosotros sabemos que ellos no pudieron detenerse porque ellos no se mueven, ¿no? El sol no se mueve, el sol no pudo detenerse. En dado caso, quien se tuvo que haber detenido, pues era la tierra, ¿no? No el sol. Si nosotros tomamos de eso de manera literal, vamos a perder de vista la belleza y la riqueza literaria que tiene el texto sagrado. Esto es un poema. Y los poemas, hermanos, utilizan símbolos para demostrar verdades superiores, verdades muy grandes. Entonces, incluso si ustedes leen en su Biblia, se van a dar cuenta que ese pedacito está escrito de manera diferente en su Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí mismo demuestra que ese texto no formaba parte del libro de Josué. El quien escribió el libro de Josué no escribió eso. Ese poema, ese cachito, lo toma del libro del justo, ¿verdad? Del libro de Yacer. Y entonces vemos claramente, no quería hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer. Josué, si ustedes buscan en Josué, capítulo 10, versículo 13, dice entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Al menos en mi Biblia, que Reina Valera, está separado de la columna. ¿Vieron que cuando está escrito viene así parejito, parejito? Pues ese pasaje en especial está separado, tiene como una sangría que se le conoce. Dice, versículo 13, como pregunta, ¿no está escrito esto en el libro del justo? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse el día entero. Ujú. Ahora, podríamos pensar que dudaríamos de que Dios tenga el poder para hacer ese tipo de cosas. No, no dudamos. Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él en su soberanía le plazca. Pero si nos atenemos al texto, este es un texto que, insisto, quien escribe el libro de Josué no lo escribe, lo toma prestado de otro libro que anden ustedes a saber dónde quedó, no existe más, no, se perdió, ¿verdad? Porque pudo haber sido que nadie lo copió, porque pudo haber sido que el papiro se desintegró, por muchas cosas no existen más estos libros. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Pues encontramos que el autor, cuando escribe este poema del libro de Yacer o del Justo, trata de establecer de manera poética el poder que tiene Jehová sobre los amorreos, dioses, pueblo de dioses paganos. Entonces, el propósito que tiene el autor es establecer que Dios es Dios, que Dios es mayor. Y no necesariamente hoy, porque alguien podría decir, oye, está equivocada la Biblia. Hoy sabemos que el sol es quien está fijo y quien se mueve alrededor del sol es la Tierra. Efectivamente, pero la Biblia no está siendo un libro de ciencias físicas, ni matemáticas, ni naturales. Es un libro
religioso que trata de establecer la soberanía de Dios. Ujú. De este libro, fue un libro muy importante porque encontramos la canción fúnebre o la canción, le llaman la elegía. Elegía es una canción fúnebre. ¿Vieron que cuando alguien muere, por ejemplo, ya sabemos qué himnos cantar cuando alguien muere? Bueno, esos son elegías, ¿no? Son como cantos fúnebres que sabemos qué cantos vamos a cantar eh, ese día, ¿no? Va a ser muy difícil que cuando alguien muera, alguien cante grande gozo, hay en mi alma hoy. Este, creo que nadie va a cantar ese himno. Las elegías entonces eran como lamentos, ¿verdad? Por la muerte de alguien. Bueno, los lamentos que tiene David cuando muere su gran amigo, este, eh, Jonatán, ¿verdad? Y que muere Saúl, están tomados del libro del justo. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer y viene las elegías. Así que vean cómo en el texto bíblico encontramos también otros textos que están perdidos. Otro tenemos, por ejemplo, las historias del profeta Natán. El profeta Natán será muy importante en la época de la monarquía, ¿eh? La profecía de Agías de Silo, ¿verdad? O de Agilá el Siloneo. Reina Valera le dice Agías de Silo. Y hay otras visiones que se llaman las visiones de Ido, el vidente. Si ustedes leen, por ejemplo, el segundo libro de las Crónicas, van a encontrar estos tres libros. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en las profecías de Agías el Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? O sea, hubo otra literatura donde hubo más hechos de la historia de Salomón de las que nosotros conocemos en el texto bíblico. Tenemos el libro de la historia de Salomón, también tenemos el libro de las crónicas de los reyes de Judá, los libros de las crónicas de los reyes de Israel, libros, estos dos libros, tanto de los reyes de Judá, recuerden, reino del sur, reyes de Israel, reino del norte. Estos dos últimos no son nuestros libros de primer libro de las crónicas y nuestro segundo libro de las crónicas. Porque aunque dice libro de las crónicas de los reyes de Judá o de los reyes de Israel, no son las crónicas nuestras que nosotros tenemos. Fueron otros libros. ¿Ok? Otros libros. Y finalmente tenemos el libro de Yahvé, ¿no? O el libro de Jehová, que se conocía, y que el profeta Isaías, ya en la época de Isaías, ya es la época de casi el exilio babilónico, el reino del norte ya no existe más, y entonces circulaba dentro del reino del sur el libro de Jehová. Dice el capítulo 34, versículo 16, inquirid, ¿no? O aprended o enseñad en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. También entonces tenemos este libro que se ha perdido. Como se darán cuenta, queridos alumnos, que en el proceso de producción y en el proceso de ir compilando los distintos escritos que se produjeron en el pueblo judío, pues los que se perdieron evidentemente no están más. Permítame decir algo, si esos libros existieran, es muy probable que formaran parte de nuestra Biblia, ¿verdad? Y también los consideraríamos sagrados, probablemente, pero es una mera especulación. Digo que es probable porque son escritos dentro de este periodo, ¿verdad? Pero al perderse, pues no se tienen más. Aunque ustedes vayan ahora a internet, porque yo me di a la tarea de investigar un poco sobre el libro de Yacer, dicen que existe el libro de Yacer, pero la verdad es que lo que aparece allí es un libro que los eruditos más serios dudan de su autenticidad y la verdad que
que nadie reconocería el libro de Yacer ahora. O sea, no existe más el libro del Justo. Pero como esta información nos permite a nosotros saber que hubo otra literatura, ¿verdad? Que hubo mucha literatura en el pueblo judío, pero que solamente tenemos nosotros eh, lo que fue quedando, diríamos, ¿no? Y lo que creo que el Espíritu de Dios nos permitiría conocer. Bien, ahora vamos a ver la evidencia interna. ¿Cómo empieza a darse este proceso? No sabemos muy bien, hermanos, en qué momento se da esto. No hay quien te diga el día fulano de Abraham, en el mes fulano de tal, en el año fulano de tal, empezó a escribirse el texto sagrado. No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero vamos a ver algunas evidencias internas que nos dice la propia Biblia de cómo se dio todo esto. Y para eso tenemos que ubicarnos en la época de los reyes, porque recuerden que es en la época de los reyes donde empiezan ya las cortes reales, empieza a haber contacto mucho más fuerte con otras culturas que tienen, perdónenme la redundancia, tienen cultura, ¿verdad? Y dentro de su cultura están los textos escritos. Bueno, la época de los reyes entonces es donde empieza a darse el texto fijado ya, ¿no? Como que se empieza a establecer, bueno, esto se va a escribir y así se va a hacer. Quiero que lean, por favor, segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 8 al 10. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Me ayuda a leer? Así. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 8 al 10. Esta historia es fundamentalísima, para entender el proceso de producción de la Biblia. Del 8 al 10, hermano. Por favor. Así. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Muy bien, gracias. Sabri, ¿qué encontramos aquí? Ya esta narración que estamos leyendo, hermanos, el Reino del Sur, el Reino del Norte ya desapareció. Estamos en la época del rey Josías, ¿verdad? Que vendría a ser a ver, eh, padre, abuelo, bisabuelo o bisnieto vendría a ser bisnieto del rey Ezequías, que platicamos hace rato, ¿no? Porque Ezequías tiene a su hijo llamado Manasés, Manasés tiene a su hijo llamado Amón, el rey, estoy hablando de los reyes, el rey Ezequías tiene a su hijo el rey Manasés tiene a su hijo el rey Amón, y el rey Amón tiene a su hijo llamado el rey Josías. Bueno, en esta etapa, estamos viendo que se encuentra un libro. Increíble. Esa palabra de hallé el libro de la ley es que significa que estaba perdido, que nadie lo conocía, que nadie sabía qué onda con ese libro, ¿verdad? No era un libro que la gente leía, ¿verdad? Porque fue encontrado, es decir, estaba perdido. ¿Dónde lo encontraron? En la restauración del templo. Cuando empiezan a restaurar el templo y hacen refacciones del templo, sorpresa, ¿no? El sacerdote Hilcías le dice, che, aquí entre todo este trevejo, ¿no?, que tenemos acá, he encontrado un libro. Y se le conoce como el libro de la ley. El libro de la ley. Entonces, viene el profeta, perdón, el escriba, y le dice al rey, bueno, encontramos tanta plata, necesitamos tanta plata, ¿y qué crees? Encontramos un libro. ¿Qué libro? Sí, un libro. ¿Pero cuál libro? Y pues es un libro, ¿verdad?, que pues no sabemos qué dice. Y el rey dice, léemelo, ¿no? Vamos a ver qué dice este libro. Esta historia, hermanos,
Esta es en la versión Biblia de Jerusalén. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén. Gilquías entregó entonces el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán informó también al rey: el sumo Gilquías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó ante el rey. O sea, hay un gran desconcierto ante haber encontrado algo escrito, ¿no? Y al parecer era algo de la ley. Por eso podríamos nosotros pensar, hermanos, y esta es una deducción que hacen los biblistas, que podría ser una edición primaria del Deuteronomio. Recuerden que les dije que la teología deuteronomista iba a ser fundamentalísima en la historia de Israel. Pues al parecer lo que se encuentra aquí, hermanos, es una edición primaria. Tal vez no es todo el libro del Deuteronomio que nosotros hoy conocemos, pero sí partes importantísimas, porque recuerden que el Deuteronomio conservaba el cuerpo de leyes que el pueblo debía observar cuando poseyera la tierra prometida. Toda vez que para esas fechas no existía el Pentateuco, o sea, no podríamos decir que el libro de la ley era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque no existía el Pentateuco en ese tiempo como tal, o sea, no estaba compilado como tal. Por lo tanto, podría pensarse que sería el libro del Deuteronomio, o al menos una edición primaria. ¿Cuándo se escribió? No sabemos. ¿Quién lo escribió? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo permaneció oculto? Por mucho tiempo. Imagínense cuántos reyes ya habían venido desde Amón, Manasés, Ezequías y reyes anteriores. Significaba, hermanos, que durante muchos años el pueblo nunca conoció estas leyes, o nunca conoció este texto escrito, nunca las conoció. Ah, solo para mencionar algo, hermanos. ¿Por qué nosotros podríamos pensar que el libro que podría haber sido una porción del Deuteronomio? ¿Quieren alguien leer, por favor, Deuteronomio 17, 18 y 19, por favor? Y pongan atención en lo que dice este pasaje. Por favor, Deuteronomio 18 y 19. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Gracias, gracias, amigo mío. Vean, lo traigo aquí en la versión católica, Biblia de Jerusalén. Vean cómo se manejan cuidadosamente las palabras, ¿verdad? Es decir, cuando el libro del Deuteronomio se escribe, y este es otro dato importantísimo, todavía no hay reyes. Pues porque todavía están todavía ni cruzan el Jordán, todavía ni poseen la tierra prometida, todavía ni pasan los 200 años de la época de los jueces, hasta que aparezca el primer rey, que es Saúl. Pero evidentemente vemos claramente que cuando se escribe el Deuteronomio se escribe posteriormente, cuando ya era la época de los reyes. ¿En qué momento, insisto, no lo sé? Pero esta porción del Deuteronomio, ¿verdad? Está hablando de cómo tendría que comportarse el rey. Insisto, en la etapa en que se escribe el Deuteronomio, pues no hay reyes, no existen los reyes. Ni idea de que Israel va a tener un rey, ni idea, porque hasta ese momento Dios era el que gobernaba, ¿verdad? Entonces, dicho esto, dice el versículo 18: cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso.
copiándola del libro de los sacerdotes de los levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y sus preceptos para ponerlos en práctica. Lean con detenimiento cada una de las formas en que el autor escribe esta frase, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Ahora, vean qué dice Segundo Libro de los Reyes, capítulo 23, versículos 2 y 3, por favor. Volvemos a la historia cuando se descubre este libro, cuando se encuentra este libro, y que están todos asombrados, el sacerdote Hilcías, el escriba Safán, el mismo rey Josías. Dice, ¿y esto? ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? Perdónme la expresión coloquial, perdón. Pero ¿dónde estaba? Entonces lo empiezan a leer. Y vean qué dice Segundo Libro de los Reyes 23, 2 y 3. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo lo tengo. Por favor. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores en Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Gracias. Vean entonces, ahí está la versión, la de Jerusalén. Vean cómo podemos llegar a deducir que pudo haber sido una edición primaria del Deuteronomio, porque lo que dice el Deuteronomio termina siendo el rey, ¿verdad? Suben todos los hombres de Judá, el rey, el pueblo, todo, leen el libro que se halló en la casa de Yahvé o de Jehová. El rey estaba junto a la columna, ¿verdad? Del templo. ¿Y qué hace? Hizo en presencia de Yahvé la alianza. Es decir, miren, yo no sabía de esto, ¿me explico? No sabía que existía este libro. Entonces, toma y dice, yo voy a hacer lo que este libro dijo. ¿Qué dijo el Deuteronomio? Que el rey debería de tener una copia de este libro. ¿Para qué? Pues para que guarde las palabras de esta ley. ¿Cuál es la alianza que hace el rey Josías? Pues dice, para guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus preceptos con todo el corazón y con todo el alma y poner en vigor la alianza que está escrita en este libro. Vean entonces claramente que la relación que existe entre lo prescrito o lo escrito en el libro del Deuteronomio y que ahora el rey Josías, insisto, ya pasaron mucho tiempo, el reino del norte hace siglo, poco más de siglo que ha desaparecido, y que el libro este del Deuteronomio se encuentra en la casa de Yahvé, en el templo de Jehová. Y aquí tenemos el primer contacto con un texto fijado, ¿verdad? El primer contacto con un texto fijo, antiguo, ¿verdad? Que, insisto, ni siquiera Israel lo conocía, que se encuentra en la casa de Yahvé. La reforma de Josías, hermanos, que ese es el rey al que nos estamos refiriendo, fue mucho más fuerte que la de su bisabuelo Ezequías. Josías fue el mejor rey que tuvo Israel, o los judíos, como quieran llamarle, el mejor rey. Los reyes del norte, hermanos, fueron un desastre, desastre. Todos ellos vivieron bajo la maldición de Jeroboam, ¿verdad? El rey, el primer rey de ellos. Las 10 tribus, sus reyes fueron un desastre. Los reyes del sur también, hermanos, fueron un desastre. Pero hay dos que zafan, diríamos, o que salvan la reputación monárquica israelita. Uno es Ezequías. Ezequías no pudo hacer mucho, ¿verdad? No pudo cambiar porque el pueblo se había entregado a la idolatría de los cananitas. Le rendían culto a todo lo que se movía los judíos, ¿verdad?
Pero Josías sí, Josías hizo reformas muy importantes. Una vez que encontró el libro del Deuteronomio, dijo, no, paren un poco, no vamos a hacer nada que atente contra Yahvé o contra Jehová. Así que Josías ataca con firmeza la idolatría y el culto a dioses falsos promovidos por su papá y por su abuelo. Manasés fue terrible, hermanos, uno de los reyes más sanguinarios, crueles. Hitler se queda corto en comparación con Manasés. Incluso hay dos tradiciones, uno que defiende a Manasés. No es que lo defienda, una tradición que lo hace ver muy bonito, como es la tradición del libro de las crónicas, y otra tradición que lo hace ver como lo que fue, un gran sanguinario que llenó de punta a punta Jerusalén con la sangre inocente de todas las personas que mandó a asesinar. Pero Josías, en este caso el nieto, ¿verdad?, de Manasés, va a promover una reforma religiosa fundamental. Va a destruir todos los altares, va a destruir todas las estatuas, va a sacar todo y va a decir, che, no, no podemos seguir con esto, porque ya lo encontramos, ya lo leímos en la ley. Por lo tanto, hermano, fíjense lo que sucede cuando se halla este libro. El encuentro del documento encontrado tiene implicaciones prácticas, es decir, deben dejar de adorar a dioses falsos. Por lo tanto, vean este dato fundamental. Con esta actitud que tiene el rey y con esta actitud que tiene el pueblo de decir, haremos lo que Jehová nos ha mandado a través de este libro, se empieza a notar la autoridad que tiene el texto bíblico en la vida del pueblo e incluso por encima de la autoridad del rey. A eso se le llama canónico. Un libro que determina lo que debemos hacer. ¿Por qué nosotros nos portamos o nos comportamos como cristianos? Porque lo leemos en la Biblia. La Biblia nos lo dice o no. Entonces, ¿la Biblia tiene autoridad sobre nosotros? Sí. Y entonces es así, hermanos, que en la respuesta que tiene el rey de decir, yo hago alianza porque lo leí en el libro, le está dando ya autoridad a ese escrito. ¿Me explico? Pero el pueblo también, el pueblo reconoce que eso que está escrito es palabra de Dios. Entonces, como es palabra de Yahvé, hay que obedecerla. Y así empieza este proceso de canonización, de considerar cómo el texto se empieza a convertir en sagrado, ¿verdad? Se empieza a convertir en obligatorio, incluso para el rey. Imagínense, el rey, que en ese caso era la autoridad máxima del reino. Y es así, queridos alumnos, cómo empieza todo este proceso. No es que alguien en particular, ¿verdad?, haya dicho, yo voy a escribir este libro y va a ser palabra de Dios. Fue la misma experiencia que fue dándole la autoridad al texto sagrado. ¿Me explico? Por favor, si no me explico, háganmelo saber y con todo gusto lo vuelvo a replantear. Pero con esta actitud del pueblo que se para junto con el rey y dice, vamos a hacer lo que el libro de la ley nos está mandando, el libro que se encontró en la casa de Yahvé nos está mandando, es que ya le están dando autoridad a ese libro, a ese escrito, ¿no? A eso se le llama canónico. Ujú. Bien, entonces tenemos el primer indicio en la época de los reyes de que se encuentra un texto escrito al cual ya se le da autoridad, ¿no? Y se le considera como sagrado, tan es así que el mismo rey se somete. ¿Ok? Ese es el primer encuentro que tenemos con un texto escrito. Ujú. Ahora, vayamos a finales del primer templo. Recuerden, no olviden, primer templo es antes del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque los babilonios vienen y destruyen el templo que construyó Salomón. Ese se le conoce como el primer templo. Bien, ¿qué sucede años antes de que el templo de Jerusalén sea destruido por los babilonios? Bueno, sucede algo interesante. Hay dos profetas muy importantes hacia finales del primer templo. Estamos ubicados ahora en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? En la época
de la, en el florecimiento del profetismo, ¿no? Del profetismo, de los profetas que nosotros conocemos como mayores, menores. Bien, dos de ellos, uno llamado Habacuc y otro llamado Jeremías. Vamos a ver el primer ejemplo. Acuérdense, aquí ya estamos, ya murió Josías, ya vinieron otros reyes y ahora estamos a punto de que los babilonios vengan a invadir Jerusalén y destruyan el primer templo. Aquí entra en contacto un profeta llamado Habacuc. ¿Alguien quiere leer, por favor, Habacuc 2:2? Lástima que no los estoy viendo y espero que ninguno esté buscando en el índice, ¿verdad? Y que ninguno esté perdido de si dónde está Habacuc. Ya se lo deben de saber, por favor, de memoria, ¿no? Habacuc 2:2, ¿alguien que lo lea? Yo lo tengo, hermano. Bueno, Sabi fue la primera que lo encontró en su celular. No, aquí tengo la Biblia en la mano. Bueno, ¿qué dice, por favor, Dice, Sabri? dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Muy bien. ¿Qué entienden de este texto, hermanos? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Por eso es muy importante que ustedes cuando lean el texto bíblico usen varias versiones o varias traducciones. Ya les expliqué, tengan a la mano siempre la NBT, la nueva traducción viviente, la NBI, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia del Peregrino. Son buenas traducciones. Si ustedes leen así, hermanos, no entienden nada. Yo cuando leí esto dice que corra el que leyera en ella. ¿Cómo? ¿Va a ir corriendo y la va a ir leyendo? ¿Ta, ta, ta, ta? ¿O qué? ¿Alguien tiene alguna otra versión para entender Habacuc 2:2? Yo, hermano. Permiso, pastor. Sí. Dice para que se pueda leer de corrido. Ahí está, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén dice, y respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer bien, que se entienda. Ahora entendemos, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con Reina Valera, no le entendemos nada. Pero vean cómo ya con el profeta Habacuc hay una indicación clara de parte de Dios que le dice, escribí la visión. ¿Por qué? Porque muchas profecías, hermanos, muchos oráculos que pronunciaban los profetas eran orales. El profeta se levantaba, recibía visión de Yahvé y iba al pueblo, ¿no es cierto? Y reunía al pueblo y pronunciaba el oráculo de Yahvé y la gente escuchaba, pero no había nadie quien grabara, quien tomara nota, nada. Entonces, muchos de los oráculos, ¿verdad? Fueron orales, muchos de los oráculos, hasta que se da la indicación y dicen, ponela por escrito. Ya sea por el profeta histórico, es decir, ya sea que el mismo profeta haya escrito los oráculos que le dio el Señor y que él dijo, él pronunció de manera oral con el pueblo y después dijo, no, voy a escribir y en la intimidad de su casa se puso a escribir, o por discípulos de los profetas. Era muy común, antes los profetas tenían discípulos. Y cuando el profeta moría, los discípulos decían, tenemos que escribir lo que dijo el maestro o nuestro profeta de lo que pronunció. Entonces se ponían y lo escribían. Entonces aquí encontramos la mención de que deban ser puestas por escrito. Y a partir de acá empieza ya este proceso de decir, ok, las profecías se ponen por escrito. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de ponerlas por escrito? Principalmente por lo que dijo Dani. Puede ser que muchos en la tradición oral interpreten lo que quieran, pero cuando ya esté texto fijado, ¿verdad? Pues ya nadie le puede mover, porque ya está fijo. Y podemos leer de corrido, podemos entender, el pueblo podía entender. Ahora, recordemos algo, hermanos, el pueblo antiguamente no era muy instruido.
Las cuestiones de lectura y de escritura pertenecían a las clases altas de las monarquías, ¿no? Principalmente los sacerdotes y de los escribas. El pueblo no sabía leer y escribir, el pueblo, como muchos años, ¿verdad? Se atenía a a lo que oía. Por eso es que todo el texto, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia son escritos para ser leídos en voz alta. Ujú. Todos. Son escritos para que se lean en voz alta y alguien los escuche. Hoy nosotros no, porque cada uno tiene su propia Biblia y cada uno lee lo que quiere leer. Pero los escritos bíblicos se escribieron para que se leyeran, no para que para que sí, se leyeran en voz alta, no para que cada uno tuviera su propia copia, porque pues, no había plata para que todos tuvieran. ¿Eh? Entonces, ya encontramos una evidencia de que en la época de los profetas, antes de que inicie la destrucción del primer templo, ya empiezan a ponerse cosas por escrito. ¿En qué momento? No sabemos el tiempo preciso, pero se empiezan a poner por escrito. Segundo ejemplo, alguien que lea por favor Jeremías 36 del 1 al 2. Todos andan buscando por Apocalipsis. Ahí leo, hermano ¿O Abraham. no? Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Bueno, muy amable, gracias. Bien, si se dan cuenta en la narración, parece ser que hay alguien está escribiendo, ¿no? Está en tercera persona. Dice, aconteció en el año tal de que vino esta palabra a Jeremías. Si Jeremías hubiera escrito este texto, esta parte, hubiera dicho, vino palabra a mí, Jeremías, para que yo escribiera. Pero parece ser que alguien nos está narrando. Pudo haber sido un discípulo de Jeremías quien haya escrito esta porción. Y que nos cuente que Jeremías recibió una visión de parte del Señor para que pudiese poner por escrito lo que Dios había dicho sobre el reino del norte, el reino del sur, aun cuando el reino del norte ya no existía más, y el reino del sur, ¿verdad? Para que quede por escrito. Toma un rollo del libro y escribe en él todas estas palabras. Vemos claramente entonces que en el versículo 4 dice Jeremías 36:4, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y apuntó Baruch al dictado que Jeremías, todas las palabras que Jehová le había dado en un rollo a escribir. Aquí vemos en este versículo 4 la mención de un secretario, ¿verdad? De un secretario que va a poner por escrito lo que Jeremías le va a dictar. ¿Okay? Entonces, en este proceso de producción de literatura escrita, pues tenemos al que dicta, al que escribe, ¿verdad? O al que interpreta. Hay muchos factores que se dan para la composición del texto bíblico, pero vemos claramente que ya en la época de los profetas está la indicación o la idea o la práctica de poner por escrito todo lo que se vaya a decir. Muy bien, entonces ya tenemos dos evidencias. Época de los reyes, antes de que llegue la destrucción de Babilonia, y ahora tenemos la época del exilio. La época del exilio, como ya platiqué, es cuando vienen los babilonios, destruyen Jerusalén, se llevan cautivos a un sector de la población a Babilonia y otro sector de la población que no les servía a ellos queda en Jerusalén. ¿Qué sucede en esta época?
Bueno, sucede algo muy interesante. Para cuando se da la destrucción del templo de Jerusalén, hermanos, Israel, su orgullo era el templo, porque ahí se creía que estaba la presencia del Santo de los Santos. Israel ya había desarrollado un nacionalismo de considerarse el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. Y que esa tierra donde ellos estaban era la famosa llamada Tierra Prometida. Entonces, para esas fechas, que ya han pasado muchos años, Israel tiene como orgullo sentirse el pueblo de Dios, estar en Tierra Santa y tener el templo donde la presencia de Yahvé está ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando vienen los babilonios? Les destruyen esas tres cosas, ¿verdad? Los sacan de su pueblo, ¿verdad? Los llevan a otra nación, a un pueblo extranjero. Les quitan esta identidad de decir, ustedes no son más pueblo de Dios, ahora nosotros somos los amos y señores, ¿verdad? Y lo peor que les pegó a los judíos es que les destruyeran el templo. Imagínense, ver el templo destruido, consumido, las puertas quemadas, todo, el templo saqueado. Entonces fue un choque impresionante para el judaísmo, impresionante, ¿no? No podían entender qué pasó. Bueno, así que, como dije, los líderes de Israel fueron llevados al destierro, el sector que era más valioso, como los sabios, los sacerdotes, incluido el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es el profeta del destierro. Y como dije, hermanos, la memoria, la tradición oral, jugó un papel muy importante para mantener la unidad nacional y la unidad religiosa. Como no tenían nada escrito, porque no es que cuando se fueron al exilio, los babilonios le dijeron, bueno, llévense lo que quieren, llévense su ropita, llévense sus, sus, sus hobbies, llévense sus libros. No, ellos se fueron así, eran esclavos. Entonces, cuando ellos llegan, este grupo de personas llegan a Babilonia, pues llegan sin nada, llegan sin ningún documento que leer, sin ningún libro que obedecer, sin ninguna indicación, nada. Llegan con las manos vacías en ese sentido. Bueno, en todos los sentidos, llegan con las manos vacías. Y entonces, qué hacen los judíos? Pues recuerdan que sus hermanos, los del reino del norte, terminaron siendo extinguidos y no quieren que les pase lo mismo. Entonces se repliegan. Gracias a Dios, los babilonios les dan como un barrio, ¿verdad? Para que habiten esos judíos deportados, que estaban a orillas del río Quebar. Entonces, como que el pueblo se juntó y dijo, bueno, vénganse, vamos a estar aquí todos juntos y la vamos a pelear todos juntos. ¿Ok? No se mezclaron con los otros. Esto les ayudó a mantenerse unidos no solamente como pueblo y seguir considerándose judíos, sino también les dio la oportunidad de reflexionar y decir, bueno, ok, ya no tenemos templo, ¿dónde vamos a adorar? ¿Dónde vamos a hacer sacrificios? Pues no había lugar, ¿dónde? Ya no tenemos nación porque ahora somos esclavos y somos extranjeros en tierra de paganos. Y por lo tanto, su problema era, o su temor era, ¿qué va a pasar con nuestra relación con Dios? ¿Dios dónde está? Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿por qué no nos ayudaste? Etcétera. Y entonces los sabios, como los que se fueron al destierro, eran los más inteligentes, los sabios, los sacerdotes, los que conocían la ley, pues empezaron a recitarla y empezaron a acordarse y ese papel, ¿verdad?, les permitió mantenerse unidos a los deportados a Babilonia. Se cree entonces, queridos alumnos, que fue en esa etapa en donde se reúnen las tradiciones orales y algunas escritas más importantes. La más importante de ellas, ¿verdad?, fue el sábado. El sábado jugó un papel muy importante en estas tradiciones. Tan es así
que empieza la teología del sábado como un espacio sagrado. Porque, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Los deportados en Babilonia, pues no tenían templo. Ahí era el lugar donde adoraban a Dios. Ahora, no tienen templo. ¿Dónde tienen que adorar a Dios? En el tiempo, ¿verdad? En el tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El sábado. Por eso es que se cree que los relatos de la creación empiezan a producirse en esta etapa y por eso el sábado está incluido en el relato creacional. El sábado no es judío, ¿verdad? Como muchos piensan. Los mismos judíos reconocen que el tiempo de Dios traspasa cualquier cultura, incluso ellos que eran el pueblo elegido de Yahvé. Y aunque si bien es cierto, el sábado viene a ser reafirmado ya en los 10 mandamientos a un pueblo llamado Israel, el sábado es mucho más anterior. Entonces la reflexión teológica que tienen los judíos es, el tiempo de Dios es un tiempo creacional. No necesitamos un lugar físico para adorar a Yahvé. Podemos hacerlo en el tiempo. Así que Dios ya no está en el templo, ahora Dios está en el tiempo, en el sábado. Y por eso el sábado es creacional. Por eso nosotros pensamos que el sábado no es judío, no fue abrogado en los rituales judíos, en Jesús en la cruz del Calvario, porque el sábado es creacional. Y cuando digo es que es creacional, que está en el relato de la creación, entonces no lo coloca como algo exclusivo de un pueblo, en este caso de los judíos. Es universal, es para todos. Por eso nosotros seguimos creyendo el sábado como un signo de creación, ¿verdad? Sabri, sí, adelante. Hermano, me surge una inquietud respecto a eso, porque pues quisiera saber si, digamos, hay evidencias o donde menciona de pronto que ellos esto guardaban el sábado como tal, porque yo obviamente creo y es pues toda la vida que hemos estado a la iglesia y todo, y en la Biblia, en algunas versiones sí dice sábado, pero en otras dice el día de reposo. Y entonces, por ejemplo, yo en esos casos no sé cómo, pues, sí, yo guardo el sábado, pero no sé cómo podría decirle a alguien, es que en la Biblia en tal parte dice, o los judíos o ellos guardaban tal día por tal y tal razón, pues la verdad es que no lo tengo muy, muy claro. Y quisiera preguntar si hay donde diga que fue el sábado como tal, porque también sé que ellos tenían como un calendario diferente, ¿no? Entonces me surge la pregunta. A ver si logré entenderte, Sabri, sobre tu pregunta. Eh, el sábado como día de reposo depende de la traducción que vos elijas, ¿verdad? Algunos dirán el sábado, otros dirán el día de reposo. Esta expresión del día de reposo viene por el relato de la creación. Y reposó Dios el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y descansó, ¿verdad? Dice el mandamiento. Entonces, cuando Dios vio acabada toda su obra y demás, reposó. Por eso se le llama día de reposo. Ahora, la observancia del sábado como tal empieza, como mandamiento, empieza no en los 10 mandamientos, sino antes de los 10 mandamientos, ¿no? Eh, el relato, por ejemplo, el relato más antiguo que tenemos de la guarda del sábado, no es, como dije, en los 10 mandamientos, sino es en el relato de la caída del maná del cielo, que está en el Éxodo. Dice la palabra que, y todavía no aparecen los 10 mandamientos aparecen en el Éxodo 20 y este relato está en el 18, creo, si no mal recuerdo, Éxodo 18. Y dice el relato que caía maná del cielo, pero que el día de reposo no tendrían que recoger nada. Todos lo tenían que recoger el viernes y de manera milagrosa les iba a alcanzar también para el sábado porque era el día de guardar. Evidentemente el sábado tiene distintas etapas y distintas formas de interpretar.
sería muy difícil ahora por el tiempo que ya tenemos y que tengo que terminar la clase, sería muy difícil explicar la evolución del sábado. Ustedes van a tener una clase que se llama Doctrinas Distintivas y una de ellas es el sábado, donde el profesor explica claramente cómo el sábado fue evolucionando en el tiempo, en la concepción creacional, en la concepción judía y en la concepción de los cristianos del Nuevo Testamento. Este, pero por eso digo, no sé si interpreté bien la pregunta, Sabri, no podría explicarlo ahora detalladamente, pero lo que quiero decirte es que teológicamente el sábado es creacional. Lo otro es que el sábado no solamente está en los 10 mandamientos, sino antes ya el pueblo lo observaba. No sabemos cuál es la concepción o cómo llegó a ese entendimiento, porque ya lo observaba, pero después el sábado fue cambiando, ¿verdad? Fue volviéndose una carga, fue volviéndose eh, un fanatismo religioso, que lo encontramos hasta en la época de Jesús. Por eso Jesús viene a cambiar el sentido que se le había dado del sábado, ¿no? Espero poder ayudarte un poco, pero insisto, tendrán su clase que tiene que ver con la doctrina distintiva y por qué nosotros guardamos el sábado. Alcides, bueno, voy a salir de la presentación porque ya terminamos la clase. Todavía tenemos la época persa, la época griega, y la época romana. Todavía tenemos 3 épocas que nos faltan para identificar el texto sagrado. Sí, Alcides, por favor. Bueno, con respecto a lo del sábado, eh, una vez allá en Ameguino había un señor que era judío y él decía que nosotros guardamos cualquier día el sábado, que no era ese día. Que ellos tienen, como dijo la hermana Sabri, tenían otro calendario. Pero ahora entiendo que el sábado, si el sábado es creacional y no es algo exclusivo de los judíos, quiere decir que para nosotros ese es nuestro sábado, el que tenemos nosotros en nuestro calendario, porque el sábado es creacional, no es cosa de los judíos, entonces no tiene nada que ver nuestro calendario con el de ellos, o sea, no es el sábado de ellos, sino es el sábado de Dios, algo así, Sí, sí, puede ser. sí, Alcides, porque recuerden que la evolución que tuvo el pueblo judío, hermanos, fue una evolución que trastocó muchas áreas del pueblo, ¿verdad? Y conforme pasó el tiempo, el pueblo judío fue volviéndose mucho más fanático, nacionalista, mucho más entregado a sus fiestas y demás. Pero en nuestro entendimiento del día de reposo es que este no pertenece a un pueblo en particular, porque al hecho, incluso al colocarse el sábado en la creación, eh, está incluso libre de la caída, porque la caída empieza en el capítulo 3 de Génesis y el sábado está en el capítulo 1 del Génesis. Eso significa que el sábado, Jesús viene a darle después el verdadero sentido del sábado. Eh, y pienso que hoy los judíos tienen su propio nacionalismo, han creado sus propias formas que no necesariamente, por eso nosotros nos separamos del judaísmo, válgase la expresión, no somos judíos, porque ahora nosotros entendemos el sábado desde la perspectiva de Jesús, ¿verdad? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y los judíos recuerden que para ellos el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, pero para nosotros sí. Entonces, creo firmemente que guardar el sábado para nosotros es creacional. Ahora, el problema que tuvo la iglesia nuestra durante mucho tiempo es pensar que el que guardaba el sábado era salvo. Nosotros consideramos que la salvación estaba en función del sábado. Y no es así, ¿verdad? No es así. La salvación es por gracia. La salvación es gratuita. Nosotros somos salvos por creer en Jesucristo. No es si guardas el sábado, sos salvo o no sos salvo. Sos salvo porque Cristo murió por vos y si lo aceptas del corazón, eres salvo. Ahora, ¿por qué guardamos el sábado? Porque nosotros como iglesia en particular interpretamos que el sábado es creacional, ¿no? Y no es judío, como muchos piensan que Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Jesús clavó en la cruz del Calvario los ritos judíos,
aquello que nos separaba de un acceso directo con el Padre. Eso fue lo que Cristo quitó. Dijo, listo, no necesitan más lavarse las manos, bañarse, purificarse, hacer fiestas, sacrificar animal, no necesitan nada. Hebreos dice, porque por la sangre del Cordero nosotros tenemos directo acceso ante la presencia del Padre. O sea, no tenemos que hacer nada para estar ante la presencia del Padre. Y el sábado ahora nosotros lo entendemos como como el día que tenemos tres cosas: descanso, bendición y santificación. Por eso lo guardamos, ¿verdad? Y ese es resultado de nuestra salvación. Bueno, habría que hablar mucho del sábado, hermanos. No es clase del sábado, pero ya van a tener tiempo para reflexionar sobre el sábado. Solo quiero terminar la clase diciendo, bien, estamos viendo las evidencias internas que nos da el texto bíblico de en qué momento se empieza a poner el texto escrito, cómo empieza a funcionar. Hasta ahora hemos visto tres etapas: la etapa de los reyes, la etapa antes de la destrucción del primer templo, la etapa del exilio babilónico. Pero nos falta la etapa persa, la etapa griega y la etapa romana. Y esas etapas nos van a permitir a nosotros saber hasta qué momento alguien dijo, listo, basta, ahora ya tenemos Antiguo Testamento. No más, ningún libro más, ningún libro menos. Nos falta llegar hasta ese momento. Pero eso lo vemos la próxima clase. ¿Ok? Bueno, gente linda, espero que les esté siendo útil la información, espero que no se me duerman y espero que no se me aburran y espero que no les haga yo más lío en la cabeza, pero bueno, es un libro, hermanos, apasionantísimo, hermosísimo, tiene toda una historia y bueno, espero que se interesen mucho y le demos el valor que corresponde al texto sagrado, la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, gente linda, que pase muy lindo, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Cuídense, abrazos y bendiciones.